Espero que todos estén bien. Gracias otra vez por estar con nosotros. Espero en mi corazón que el Señor le ministre, continúe alientándolo, continúe animándolo con su palabra para poder seguir corriendo la carrera que Dios ha llamado a cada uno de nosotros a correr hasta el final y poder proclamar delante de Dios: Señor, he corrido la carrera, he guardado la fe, ahora solo me espera la corona de vida. Espero que se alienten con la palabra de Dios y continuamos nuestros estudios sistemáticamente a través del libro de Romanos. Aún estamos en el capítulo 12, vamos a cubrir el día de hoy el versículo 7 y 8. Y la razón por la cual nos hemos detenido un poquito, y nos parece que le pusimos la breca de mano y nos vamos yendo bien lento, porque hay cosas muy importantes que tenemos que aprender como hijos y hijas de Dios. Porque el diablo ha distorsionado los dones del Espíritu Santo, que es lo que vamos a hablar o continuamos a hablar en esta tarde. Y queremos buscar sabiduría de parte de Dios para ver por qué todas estas cosas raras pasan en las iglesias. Y digo raras porque a veces en lugar de atraer a la gente a la iglesia, salen corriendo porque se sienten incómodos, no entienden lo que está pasando. Por eso queremos escuchar de parte de la palabra de Dios y únicamente de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de esos dones? ¿Por qué Dios nos da dones y para qué los usamos? ¿Por qué pasa todo lo que pasa? Y una vez pudiendo aprender de la palabra de Dios, vamos a poder discernir lo que es del hombre y lo que es de Dios. Así es que otra vez me agrada estar con ustedes, poder atravesando sistemáticamente a través de la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque eso trae el perfecto balance en la vida espiritual suya y la mía. Ok, sin más tardanza, nuestro título de esta tarde es proclamación y servicio. Proclamación y servicio. Y vamos a estar cubriendo Romanos 12, versículos 7 al 8. Le voy a pedir que se ponga de pie conmigo, por favor. Voy a leer de la versión Reina Valera 1960. Y dice, voy a leer el versículo 6, no está en pantalla. Luego levantamos el 7 y al 8 para darle luz a lo que estaremos cubriendo en esta tarde. El 6 no en pantalla, pero sí en su Biblia, dice de esta manera: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y luego levantamos en el 7 donde dice: o si de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñanza. Y el 8 dice: el que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con libertad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Oramos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Padre. Gracias que podemos venir en este preciso momento y aumentar nuestra fe, Señor, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, esta tarde, te pedimos, Señor, que nos des la medida de fe que necesitamos para poder entender lo que tu Espíritu habla a tu iglesia. Queremos, Señor, hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, a continuar venciendo la batalla, Señor, que enfrentamos día con día, Señor, entre la carne y el espíritu. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú que redarguye las mentes y los corazones, hagas eso en nosotros. Tú conoces nuestras luchas y pruebas de toda la semana. Tú conoces, Señor, lo que traemos aún hoy en este día. Yo te pido, mi Padre, que nos ayudes a recordar que el velo fue roto, para poder traer delante del altar, Señor, y presentarte todas nuestras cargas, Señor, aflicciones, tristezas, alegrías y todo lo que sucede en nuestra vida. Gracias, mi Padre. Venimos, Señor, rendiendo nuestro corazón y postrándolo ante ti, Señor, para que hagas un cambio en nosotros conforme tu voluntad y propósito. Gracias, Señor, por este día. En el nombre santo de Jesús, haz tu voluntad. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Perdón. Continuamos con la exhortación de Pablo. La exhortación de Pablo, o de Dios por medio de Pablo, de usar los dones que Dios nos ha dado, dice, conforme a la medida que nos es dada. Y Pablo dice eso porque ya que hemos cubierto las últimas semanas, ¿qué es lo que está pasando?
Todos tenemos una diferente medida de fe. No todos tenemos la misma fe. Tenemos fe en Jesucristo, pero hay una medida de fe que Dios le ha dado a cada hombre, que Dios ha llamado a hacer cosas mucho más que yo y mucho más que usted. Pablo da comienzo diciendo que nadie se piense de sí mismo más de lo que es. Y lo que está diciendo es que nosotros entendemos nuestra capacidad en el servicio del Señor. Usted la entiende, yo la entiendo. Hacemos un examen personal y sabemos lo que podemos, la habilidad que Dios nos ha dado y la habilidad que no nos ha dado. Hay hombres en el mundo que están trabajando fuera de lugar, hablando de ejercitar la fe o de hacer cosas que Dios no les ha llamado. Ese es un peligro. Y un peligro porque las cosas están fuera de orden, porque Dios no les ha dado una fe como usado como ejemplo. Maybe pastores grandes como John MacArthur, Pastor Chuck Smith, hablando de pastores que andan abriendo iglesias en las junglas por allá, ya sea en África o ya sea en partes de México o qué sé yo. Esa fe Dios no me ha dado a mí, Dios las ha dado a ellos. De igual manera nosotros tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado. Y esa no es aquí la cuestión que Pablo quiere exhortarnos y animarnos, que una vez que debemos entender que todos Dios nos ha dado un don o un regalo, y Pablo nos exhorta a que lo usemos. Eso es lo que esa es la base por lo cual Pablo viene a hablar de los dones y lo que usa para poder ministrarnos y alientarnos. Y luego empieza Pablo, describe también que la iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo con muchos miembros, es usted y yo. Ya hicimos un análisis completo las últimas semanas de mis manos, mis pies, todos tenemos una función diferente. Así es que todos tenemos un don y usted es miembro del cuerpo de Cristo. Su función, hay unos que no las hemos descubierto todavía, pero todos tenemos una función. Le he hablado como aún las partes más insignificantes de nuestro cuerpo aparentemente parece que no sirven para nada, como el dedo pequeño de sus pies, parece ni se mueve ni nada. Pero para aquellos, no sé si hay alguien aquí que no tiene ese dedo, está difícil mantener el balance porque este dedo nos ayuda a balancearnos. Y el caso es que hice un examen, no le voy a hablar de kinesiology, porque mi hermano me corregiría, pero todos los miembros de nuestro cuerpo tienen una función y sin esa parte de ese cuerpo no funcionamos. Bueno, tenga eso en mente cuando escucha los dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros para que su cuerpo funcione a la perfección. Esa parte de ese cuerpo es usted. Miren, me encanta, hay algo tan maravilloso de verdad, pensando yo en esta mañana. Al ver a todos y pensar el gran milagro que Dios ha hecho en nosotros, en su vida y en la mía, a pesar de que a través de las generaciones nos ha creado a todos con algo especial, el ADN. Usted sabe que hay muchos que tenemos un parecido de una manera o de otra. A veces andamos por allá, a mí me ha tocado ir fuera de la ciudad. Y afuera de la ciudad le digo a mi esposa, que no era Ángel ese que pasó por ahí, o que no era José, se parece de a tiro, o que no era Julián, o que no era, qué sé yo, hay mucho que nos parecemos. Pero la verdad, déjeme decirle algo que me maravilla de verdad en el Señor. Usted sabe que no hay nadie en la historia, en la tierra, que sea como usted. No hay nadie, ni aun los gemelos que se parecen. Hay gemelos idénticos que se parecen. Yo tengo, en mi familia hay Griselda y Briselda. No saben ni quiénes anda buscando un lunar o algo que lo diferencie. Nada. Pero hay algo que lo diferencia. Las diferencia el ADN que Dios ha puesto en ellas, que no se compara a nadie más. De igual manera en nosotros hay un ADN a transcurso de toda la historia del mundo que nadie tiene más que usted. Esto no debe hacernos arrogantes, no, pero nos debe hacer reconocer nuestra única identidad y función en el Señor.
Espero que eso traiga en usted, porque hay muchos que, como yo no hay dos. Gracias a Dios por ello, porque a veces no aguantan con un Tony tienen. ¿Se imagina que hubiera dos? Eso no debe traer arrogancia a nosotros, como, pues nomás yo voy. No debe traer arrogancia, pero debe traer otra vez una identidad única y función en nuestro Dios, en nuestra vida. Todos tenemos una función espiritual que hacer. Cada creyente tiene un regalo o regalos plural que Dios le ha dado para ser usado para el crecimiento de la iglesia. En otras palabras, nos pertenecemos, dice la Biblia. Dios habla a todos. Dice, nos pertenecemos el uno al otro. Nos necesitamos para el crecimiento espiritual en el cuerpo de Cristo. No necesitamos, es imposible. Otra vez le he dicho una y otra vez, en la televisión, aunque sea de 85 inches, de 85 pulgadas o más, no puede tener lo que está recibiendo en este preciso momento. No lo podemos obtener. Gracias a Dios por la tecnología, porque nos ayuda a promover el evangelio. Pero lo que hay en la iglesia, en su iglesia local, en el cuerpo de Cristo, no se puede agarrar en ningún lado. Necesitamos un lugar donde se predique la palabra, donde se ejerciten los dones, donde haya ese amor fraternal que ya cubriremos en los próximos capítulos. Porque hay una manera específica en la cual Dios llama a sus hijos a comportarse en la iglesia. Eso es para la próxima semana, cómo comportarnos en la iglesia. Le doy un adelanto para que no se la pierda. El caso es que Dios nos ha dado una manera de comportarnos. Hay un amor que nos ha dado al uno por el otro. Lo cubrimos también la semana que viene. Y luego después, gracias a Dios, porque no nos da más de lo que podemos sostener. Luego después se brinca y nos enseña, ahora tienen que amar a sus enemigos. La cosa se pone buena. No se puede perder las próximas semanas, porque está pero interesante. Y de verdad que nos ayuda a conocer lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. No hay nada más importante que como iglesia entendamos cuál es su función y cómo debe funcionar la iglesia. Que Dios habla en su palabra es extremadamente necesario, porque si no, usted será una persona religiosa que vendrá a la iglesia de vez en cuando. O a lo mejor todos los domingos, pero no exponerlo a la verdad de la palabra, nunca habrá un cambio en su vida. Pasarán años y años y años. Y como dice Pablo, el problema a los corintios, cuando deberían de estar ya comiendo carne, aún están tomando leche. No queremos eso, porque no es normal. No es normal, estar ya de 50 años. ¿Se imagina alguien de 50 años aún sacando la tetera ahí sentado? ¿Verdad que no se ve bien? No debe ser así. Tenemos que ir creciendo conforme la palabra. Pero a veces el problema del hombre es que no nos da la palabra. Nos da puras cosas de babies, o puras cosas que nos entretienen, o un buen show. Y eso no sirve para nada, porque únicamente no deja de ser un buen show. Así como ve usted un buen deporte. I don't know si vio ahora las finales de soccer que estaban la semana, por lo menos en las high schools. Las semanas pasadas estaba bien interesante, pero ya nomás se terminó y yo los veo, los chiquillos, y ya no me emocionan como cuando estaban jugando. De igual manera todo lo que hacemos en la vida, si no es la palabra de Dios que nos es dada, entonces únicamente la verdad estamos perdiendo tiempo. Queremos crecer en el conocimiento de Dios y en su palabra. Así es de que regresando a los dones. Cuando vemos los dones que Dios ha dado a la iglesia, nos damos cuenta de tres cosas, que están divididos en tres categorías. La primera categoría es los dones de oratoria, que es lo verbal, y es la profecía, exhortación, conocimiento. La segunda parte que están divididos los dones es los dones del liderazgo, gobierno, administración y sabiduría. La tercera parte, y hay unos que nombran una cuarta parte, pero la tercera parte está dividida en los dones de servicio: dar, misericordia, hospitalidad, milagros, lenguas, interpretación de lenguas y sanación. Todos estos los encontramos en 1 Corintios 12:8 al 10,
capítulo 28 de Primera de Corintios, Efesios 4:11. Le doy direcciones para si usted gusta buscarlos, es bienvenido. Creo que hay una nota urgente que tenemos que aclarar en esta precisa mañana, tarde y en este preciso momento. ¿Cuál es esa nota importante? Porque estamos hablando de dones. Esa nota urgente es cuando seguimos a Jesús, los dones nos siguen a nosotros. Cuando seguimos a Jesús, los dones nos siguen a nosotros. Y esta nota es importante porque si no, resalta un gran problema cuando un creyente sigue señales y prodigios en lugar de que las señales y prodigios los sigan a ellos. Vemos el ejemplo en el principio de la iglesia cuando señales y prodigios seguían a los apóstoles. Hay personas que se obsesionan tanto con los dones que se desvían de seguir a quien los da. No sé si le ha tocado experimentar eso. Hay gente que, los dones, y uno es un hambre. Y no quiero decir que no debe de buscar los dones. Todos ya tenemos un don. Tenemos que saber cuál es y desarrollarlo. Pero el problema es que mucha gente busca los dones porque hay en el hombre, como cubrimos ya hace 3 semanas, búsquenlo en YouTube. Hay una exaltación en el hombre que quiere usar lo que Dios nos da para su vanagloria. Oh, ahí viene Pastor Tony. Tiene que sacar la carpeta roja. Si usted saca la carpeta roja, ya no me vuelve a ver, porque me va a caer un rayo. Esto es robarle la gloria a Dios. Pero en el corazón del hombre, usa lo que Dios nos da para buscar una posición delante de los demás hombres. Y eso es una manera errónea de ver los dones que Dios nos ha dado. Hay personas que se obsesionan tanto con los dones que se desvían de seguir a quien los da. Es importante aclarar que los dones, escúcheme bien, es importante aclarar que los dones no son la meta. Jesús es la meta. Los dones no son la meta. Es parte de lo que Dios usa para poder ejercitar, para poder buscar el crecimiento de su iglesia. Pero no es nuestra meta. Jesús es la meta. Servimos al Señor y los dones nos siguen. Primeramente notamos que los dones que son mencionados aquí son dones de proclamación y servir. Podemos decir que todos estos dones se cumplen en 2 versículos. Bueno, serían más de 2 versículos, pero primera es Mateo 28, 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la otra, primera de Juan 5:3, dice, de la versión Reina Valera: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son graviosos. Pablo da comienzo, ya cubrimos la semana pasada en el versículo 6, con el don de profecía. La mejor interpretación de la profecía es Dios hablando un mensaje por medio de un vaso humano conforme a su palabra. Creo que es la mejor interpretación que pueda encontrar. La profecía es Dios hablando un mensaje por medio de un vaso humano conforme su palabra. Todos tenemos un regalo o don de Dios. Y me gusta mucho lo que dice John MacArthur de esto, por eso se lo voy a compartir. Dice John MacArthur, y cito: un regalo o habilidad espiritual no tiene valor si no es ejercitado. Un regalo o habilidad espiritual no tiene valor si no es ejercitado. Continuamos con los dones, nos quedamos en el don de profecía. Ahora nos movemos al versículo 7, comienza diciendo: o si de servicio en servir. Nos detenemos ahí un poquito. O si de servicio en servir.
Otra palabra para servir es ministerio. Es donde sacamos la palabra diaconía, de donde sale la palabra diácono o diaconesa. No hay nada más satisfactorio que servir al Señor en lo que sea. Y no nos pertenece a nosotros poner niveles en la iglesia, porque no son niveles, son regalos o dones. Es muy importante entender eso. No son niveles. A veces nosotros tenemos la idea errónea de que si únicamente fuera pastor, si únicamente fuera, I don't know. No hay niveles en la iglesia. Tenemos un don que Dios nos ha dado con diferentes responsabilidades, pero ninguno es más importante que el otro. Todos somos exactamente igual, trabajando juntos para que el cuerpo de Cristo funcione tal y como la palabra nos enseña. No usemos el sistema del mundo en la iglesia para evaluar a la iglesia. Todos somos iguales y uno con diferentes funciones. Pablo lo dice, lo pone de esta manera: somos un cuerpo. Nosotros, antes de que el Señor nos llamara a servir en la área que estamos sirviendo, nos encantaba a mi esposa y a mí desde que estábamos en Calvary Chapel, Guadalupe, luego God's Grace y luego aquí. Y nos encantaba servir en lo que fuera. Y si era con los niños, yo me enseñé a tocar las alabanzas o tocaba la guitarra. Si era con los jóvenes, si era enseñando, si era como sea. Creo que personalmente no hay un agrado o una satisfacción más para mí personalmente que servir al Señor. Y es un agrado de verdad cuando se va uno de la iglesia que ha ejercitado lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay una satisfacción que no se compara con nada. Me recuerda mucho la palabra usada en el griego para los esclavos cristianos. La palabra es doulos. Literalmente significa ser propiedad de alguien por vida. Y aquí todos somos esclavos de Jesucristo o doulos. Específicamente la palabra diácono o diaconisa significa ayudar a otros. Escúcheme bien, diácono o diaconisa significa ayudar a otros a llevar a cabo sus responsabilidades al ministerio. Ayudar a otros a llevar a cabo sus responsabilidades al ministerio. Es lo que hace, es donde viene la palabra servir, diáconos o diaconisa. Ellos son los que sirven a la iglesia en las necesidades físicas. Estos dones se llevan a cabo usualmente detrás de la cortina, behind the curtain, donde nadie los ve, nadie los nota. A veces no se llevan esa exaltación o esa, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Esa honra o el crédito. A mí me gusta crédito, cuide su crédito. No se llevan el crédito que deben de tener porque no los reconocemos. ¿Quién limpia todo esto? ¿Quién acomoda las sillas? ¿Quién? Y no nos damos cuenta que hay alguien atrás haciéndolo hasta que no está ese miembro ejercitando su servicio. De igual como le digo, el dedo pequeño del pie, esas partes que parece que son insignificantes, cuando fallan a hacer su servicio, entonces la notamos. Usualmente los diáconos son los que hacen las cosas físicas, pero usualmente también le digo, trabajan detrás de la cortina, donde nadie lo reconoce. Pero si no lo hace, todos lo notamos. Hay personas que prenden aquí luces, sonido, video, cámaras, limpian, acomodan sillas, mesas para eventos. Siervos fieles que hacen estas cosas y otras toda la semana, todos los meses, todo el año, en todo evento. Y sin este don no podríamos funcionar. El servir también es conocido como ministrar. Este regalo implica brindar servicio de cualquier tipo. Es la amplia aplicación de la ayuda práctica a los necesitados. Y otra vez, no hay nada más satisfactorio que servir. Y creo personalmente que aparenta ser, más bien dicho, el primer paso que Dios usa para mover al hombre, a la mujer, a una posición de más responsabilidad. ¿Por qué digo eso? Hermano, déjeme decirle
cuando el Señor nos llama a servir, es la razón que me encuentro donde me encuentro. Cuando el Señor nos llama a servir, nos damos cuenta de las necesidades que hay en la iglesia. ¿Y qué pasa? Le pedimos al Señor el don de enseñar a los niños. O le pedimos al Señor el don de limpieza. O le pedimos al Señor el don de enseñar. Le pedimos al Señor, y usualmente, por eso le digo, que es la base que Dios usa para levantar o para poner a ese miembro, dándole más dones o con más responsabilidad. Pero la base es el servir. Creo que es lo primero que Dios usa y luego va añadiendo. Alguien a transcurso de los años sirviendo al Señor, ya ve que no falta, aquí no hay ni uno que se queje de nada, pero hay gente que se queja por el café no está bueno, las sillas están incómodas, la música está muy fuerte, I don't know. Usualmente, cuando usted tiene una queja de algo, es creo importante notar algo muy importante. Si usted tiene una queja y las cosas no se están haciendo bien como está a su agrado, es posible, 99.9%, que Dios le está llamando a usted a levantarse, y a entrar al ministerio. Es usualmente como Dios trabaja. Hay cosas que nadie puede ver como usted las ve. Hay cosas que, I don't know. A veces cosas que no puedo ver. Pero esas cosas que usted puede ver imperfectas o de una manera que a lo mejor no funcionan como usted cree que deberían de funcionar, hermano, usted, hermana, es la que está llamada a servir en esa obra. Esa es la mejor manera. Pero a veces, cuando escuchamos cosas como esta, calladitos nos vemos más bonitos, porque luego al rato nos van a poner a trabajar ahí toda la semana. Pero un miembro que entiende esta forma que Dios usa para ponernos a trabajar, entonces con gusto se levanta y sirve. Y usualmente es como Dios continúa añadiéndonos más dones basado en nuestro servicio. Aparte de eso, el servir es la base de amar al Señor. Si le servimos al Señor, yo creo que todos, si consideramos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, deberíamos contestar con esto: después de todo, Señor, lo que has hecho por mí, ¿qué quieres que haga yo por ti? Porque agarraste un maltrato. Si nos ponemos a pensar de lo que Dios nos ha perdonado, lo que ha pasado en nuestra vida y nos ha sacado de muerte a vida únicamente, cuando nuestro nombre estaba no en el libro de la vida, estábamos destinados a perdernos por una eternidad. Podemos entender la urgencia a la cual Dios nos llama y lo cual crece en nosotros el servir. Queremos servir y deberíamos de pensar en esto: Señor, todo lo que has hecho por mí, ¿qué puedo hacer yo por ti? Es más, Pablo dice en Romanos 12, nos dice que esto debería de ser nuestro culto racional. Por lo que pasó, por lo que Dios hizo por nosotros, naturalmente tenemos que servir, porque eso es lo que debe resaltar en nosotros mismos y hacer. Es la base de amar al Señor, es servirle. Romanos 12:1 otra vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que dice que es vuestro culto racional. Entendemos que servimos, o más bien entendemos que servimos porque somos salvos y no para ser salvos. Acuérdese bien, necesitamos entender, poder dividir lo que es la religiosidad y lo que es el servir al Señor por lo que ha hecho por mí. Porque mucha gente no diferencia las dos cosas. Piensa que estar bien con Dios es porque pagan mandas, vienen a la iglesia, pagan sus diezmos, oran 5 veces por día. I don't know. Eso no es. Eso viene automáticamente en nosotros por lo que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que entender que servimos porque somos salvos y no para ser salvos. Dos cosas totalmente muy diferentes. Efesios 2:8-9 lo dice, versión Reina Valera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesús dijo, después de haber lavado los pies a los discípulos, hablando del servicio, ¿qué dijo? Juan 13:15, versión Reina Valera. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y continúa diciendo, si yo siendo su Señor he hecho estas cosas, ¿cuánto más tienen que ser ustedes? Porque el Señor no es más que sus siervos. Nota como si Jesús nos puso el ejemplo. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Porque ejemplo os he dado, dice Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús no estaba hablando de lavarle los pies a todos. Jesús estaba hablando de servirnos los unos a los otros. Y no hay posición más baja o más alta en la iglesia. Cada una es de igual importancia y daremos cuenta por la actitud con la que la hacemos. Dice Mateo 20, 26 al 28, versión Reina Valera. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quisiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me encanta de verdad que el Señor es el perfecto ejemplo de cómo debemos servir. Si todos nosotros en el ministerio entendiéramos esto claramente, déjeme decirle que no hubiera tanto charlatán, creo que es la palabra correcta. No hubiera tanto hombres, mujeres predicando, enseñando cosas que no son conforme a la palabra. Dios nos ha llamado a servir y la economía de Dios trabaja diferente a la economía del mundo. El más alto, repito, dice la palabra de Dios, viene a ser siervo de todos. Y luego continuamos en el mismo versículo, dice, terminamos, o si de servicio en servir. Y luego la segunda parte dice, o el que enseña en enseñanza, o el que enseña en enseñanza. Mateo 28, 19 al 20, de versión Reina Valera, dice Jesús, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego mire lo que dice el 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios le dice a Oseas, en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Es otro gran privilegio de enseñar. Y no necesariamente se refiere cuando dice aquí Pablo detrás de un púlpito, no. A veces las mejores enseñanzas suceden de persona a persona. ¿No le ha pasado a usted? Hay gente que no tiene el don, man. Bueno, no puede ver, pero aquí cuando nos subimos nos empiezan a temblar todas las rodillas y todo lo demás. Y con buena razón, porque estamos proclamando el mensaje de Dios. Y si yo mal represento al Señor, man, puedo hacer una pausa comercial. Tenía un patrón hace aproximadamente como unos 25 años. Se llamaba Bob. Ya no está con nosotros Bob. Pero siempre que llovía o caían truenos, nosotros tenemos nuestras oficinas en un galerón de metal, algo así como el que está usted aquí adentro. Y cuando llovía, pero bien fuerte y tronaba en aquellos años, algo así como lo que hemos pasado y lo que viene esta semana que también, y tronaba, y luego mi patrón Bob salía para afuera y decía, si existe un Dios, dice que me caiga un trueno, y salía corriendo para dentro del shop. Digo, Bob, si de verdad no crees que existe un Dios, ¿por qué no te quedas allá afuera? Dice, no, ¿y qué tal si sí hay uno? Le digo, no, sí hay uno, quédate afuera. El caso es que un comercial nada más. Pero Bob, como mucha gente,
No entiende el consejo de Dios, no entiende la palabra. Y por eso Dios le dice a Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O dice otra versión, Reina Valera: mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Eso es un gran privilegio y no necesariamente otra vez se refiere detrás del púlpito. Le digo, las mejores enseñanzas a veces suceden de persona a persona, con los niños, con las mujeres, con los hombres, con los jóvenes. Y no puede ser usado en su casa para enseñar o entrenar a su familia conforme a la palabra de Dios. Este don involucra el análisis y proclamación de la palabra de Dios, explicando el significado, contexto y aplicación a la vida del oyente. El maestro es aquel que tiene la habilidad única de instruir y comunicar claramente el conocimiento, específicamente las doctrinas de la fe. Jesús dijo en Lucas 24:27, y dice, y comenzando, Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. También Reina Valera 28:9-10 dice así: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá y un poquito acá. Toda la palabra de Dios. Creo que hoy en día necesitamos con urgencia maestros que enseñen la palabra de Dios entendible y nos enseñen cómo podemos cumplirla prácticamente. Porque hay muchos que, que el Señor nos dé la habilidad para poder enseñar su palabra de manera que sea aplicable a nuestra vida. Porque si no, ya se oye bien, pero nunca fue a la iglesia usted cuando hablaban en latín. Yo no sé cuántas veces fui, se oía bien bonito, pero estaba bien buena para dormir ese idioma. Me arrullaba, pero no entendía nada lo que decía. Necesitamos hoy en día con urgencia maestros que enseñen la palabra de Dios entendible y nos enseñen cómo podemos cumplirla prácticamente. Hay mucha predicación, en otras palabras, y poca enseñanza. La diferencia entre enseñanza y predicación es: enseñanza se refiere a entretenimiento sistemático. Se refiere a entretenimiento o enseñanza sistemática, mejor dicho. La predicación es una proclamación urgente. Personalmente para mí, mi deseo es tener los dones. Necesito el don de poder predicar para aquellos que vienen de visita, pero también necesito el don para poder enseñar a aquellos que ya están maduros en la fe. Lo necesitamos y es la urgencia que hay en día en todas las iglesias. Necesitamos maestros que estén dotados de parte de Dios, que sean estudiantes de la palabra para poder enseñarnos cómo tomar la palabra de Dios y aplicarla prácticamente. Lo primero que yo veo cuando abro la palabra de Dios en un capítulo, un versículo, digo, ok, Señor, ¿cómo se aplica esto 2000 años después? ¿Cómo se aplica en nuestra vida? Es mi primera pregunta, porque si no, ¿cómo podré explicar? ¿Cómo podré decir, Señor, a tu pueblo qué es lo que estás hablando y cómo lo podemos ejercitar en nuestra vida? Si no lo entiendo yo, no podría explicarlo. Necesito yo personalmente poder entender lo que Dios habla conforme su palabra y cómo se aplica a nuestra iglesia. Y obviamente esto es basado a la medida de fe que Dios me ha dado, porque creo yo personalmente que Dios nos da la congregación, la gente a la cual nos podemos relacionar. Yo he ido a tantas conferencias de pastores, he ido a tantos lugares que a veces no entiendo ni papa. Yo veo mucha gente, digo, ¿cómo todo sabe qué diría? Yo tengo que sacar un thesaurus para poder ver qué dijo, qué quiere decir esa palabra. Y también al revés volteado, a veces también es mucho guarache. ¿Qué quiere decir
A veces no entendemos, pero creo que Dios nos pone exactamente donde Dios trae a su iglesia para poder entendernos y poder comunicarnos de manera que lo entendamos. Requiere eso a lo que estamos hablando, a la enseñanza. Un maestro tiene que ser un estudiante, un lector. No sé si nunca se ha puesto a pensar, pero ¿sabe cuánto se toma para ustedes que enseñan? ¿Cuánto tiempo se toma para poder preparar una enseñanza, un sermón el domingo? I don't know. Para mí, yo no solo que sea yo así de lento, pero me tardo. En cuanto me bajo del púlpito el domingo, estoy pensando ya en el título. Ya leí los versículos que vamos a cubrir como unas 20 veces. Aparte de eso, se llega el lunes y no puedo ni dormir. Estoy pensando, y luego mi esposa es testigo, me levanto de estar dormido a las horas de la noche. Si el Señor me da algo, saco y lo apunto, porque mi memoria no está igual que estaba antes. Digo, Señor, ¿qué tal? Se me olvida. Pero se toma aproximadamente, se dice que sin parar 24 horas. 24 horas. Pero creo que para mí se empieza el domingo en cuanto me bajo hasta que se llega el domingo otra vez. Así sucede. Eso nos sucede a todos, pienso yo, o solo que yo sea un poco más lento. Con los años parece que vamos mejorando, pero aún así son 24 horas. No nada más nos levantamos y empezamos a hablar. Necesitamos escuchar de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa cuando hacemos esto? ¿Sabe qué pasa? Usted enseña. Lo que pasa, si yo, o más bien el hombre de Dios, se ha dedicado a buscar de Dios, la apariencia o los resultados se ven en ustedes. Se ven en la madurez y en el crecimiento que hay. Mire lo que pasó. Lucas 24:32, Reina Valera. Los dos que iban en camino de Maús se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Why? ¿Por qué pasa eso? De igual manera pasa en usted y en nosotros. Cuando los dos hacemos nuestro trabajo, usted pone oído y lleva mis palabras a alinearlas con la palabra de Dios. Para mí, cuando yo me someto a la voluntad de Dios y busco la dirección del Espíritu Santo, y mi oración siempre la misma: Señor, yo no soy capaz, no tengo la habilidad de poder expresar tu palabra. En mi mejor día caigo corto, necesito de tu Espíritu Santo. Y ese resultado se ve en ustedes. Pueden decir lo mismo que decían estos dos discípulos que iban en camino de Maús. Que no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Se nota en ustedes. Podemos notar la diferencia en la madurez de las personas. Cuando es Dios quien nos dirige y nos enseña, al mostrarnos aprobados delante de Él, como dice 2 de Timoteo 2:15, palabra de Dios para todos, y de esta manera: esfuérzate. En inglés usa la palabra study. Dice study to show yourself approved unto God. En español dice esfuérzate o estudia por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. La enseñanza de la palabra de Dios lleva a una persona al conocimiento, arrepentimiento, servicio y madurez en su caminar cristiano. Repito otra vez lo mismo, cosas que han faltado en las iglesias, porque la verdad es que hay hombres que son de verdad, que son dotados para hablar. Tienen una manera de hablar que yo quiero eso. Pero si no viene acompañado con el Espíritu Santo, mejor no le hace. No quiero nada. Pero esto es lo que pasa, repito otra vez: la enseñanza de la palabra de Dios lleva a una persona primero al conocimiento, después al arrepentimiento, tercero al servicio, cuarto a la madurez en su caminar cristiano. De otra manera, somos unos babies. La salvación, Romanos 10:9, was great, estaba bueno, necesitábamos eso. Pero después de eso hay un proceso de santificación. Tenemos que movernos, no nos podemos quedar en Romanos 10:9. Tiene que ver lo próximo. Pero ¿cómo va a saber usted si yo no escudriño la palabra?
si no me dedico a buscar de Dios para poder instruirlo? Se va a quedar usted en Romanos 19. Yes, sus pecados están perdonados. Yes, su nombre está escrito en el libro de la vida. Sí, pero ¿qué sigue? Su vida, ¿por qué continúa igual? Porque no son retados a vivir, o somos retados a vivir una vida que Dios demanda, una vida santa, dejar las cosas viejas, las prácticas que hacíamos en el mundo, como lo describe la palabra. Todo eso únicamente viene por enseñarle la palabra. Si no, es un entretenimiento y no queremos eso, porque el punto más importante y la urgencia de todo predicador, me recuerda la escritura que dice: porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, pero que todos procedamos al arrepentimiento. Necesitamos vernos en el cielo, no nada más en la iglesia los domingos. Y eso es lo que hay en mi corazón todo el tiempo. Digo, Señor, los muchos, los pocos, no, los números no es mi problema. Pero si yo voy a dar cuentas por cada uno de ustedes, yo quiero enseñar lo mejor posible conforme a la dirección del Espíritu Santo y su palabra. Y eso es lo que necesitamos todos cristianos. Necesitamos con urgencia, porque la enseñanza de la palabra de Dios, repito, lleva a una persona al conocimiento, arrepentimiento, servicio, madurez en su caminar cristiano. Y nos movemos al versículo 8. Dice: el que exhorta en la exhortación. Note que son 7 únicamente dones lo que Pablo está hablando. Hay muchos más. Si quiere buscarlos, usted hágalo en su tiempo. Hay muchos más. Ya llegaremos a 1 Corintios y Efesios para poder hablar más de ellos, pero ahorita queremos cubrir estos. Dice Romanos 12:8 otra vez: el que exhorta en exhortación. Paramos ahí poquito. Romanos 12:8. El que recibió, dice palabra de Dios para todos, dice: el que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. Es lo que dice la otra interpretación, palabra de Dios para todos. Hay personas en la iglesia que solo con verlos o solo con escucharlos hablar las cosas de Dios traen ánimo a nuestras almas y nos animan a confiar en Dios y en su palabra. Mas aparte, cuando nos hablan en la exhortación de Dios, algo pasa. ¿Qué pasa? La gente que tiene el don de exhortación no nos hacen enojar. Si alguien viene y le dice algo y no tiene el don de exhortación, agárrese, porque luego se pone la cosa buena. Pero la persona que tiene ese don de animar y de exhortar, con gusto lo recibimos, y de verdad que hay un cambio en nosotros por ello, porque no nos molesta, pero nos alienta. Me acuerdo lo que decía Pastor Paul hablando de este don. Mucha gente que tiene este don y cuando nos exhorta, que él decía que it's like a kick in the pants. Es como una patada en el pantalón. De una manera como, come on, let's go. Hay gente que se para en la orilla nada más de servir, pero no se mete a servir, necesita un empujoncito. Esos son los que tienen el don de exhortación. Y aquí hay unos de ustedes, porque nada más escucharlos, de verdad que me anima a mí. Y ese don lo necesitamos ejercitarlo en la iglesia, porque a veces hay muchos que estamos desanimados. Necesitamos tanto ese don, porque esas personas nos dicen, como decía Pastor Paul, nos dan una patada en el pantalón. Podemos hablar de un personaje que tenía ese don. Era Bernabé. Todos recuerdan Bernabé. Hechos capítulo 4 versículo 36 al 37. Palabra de Dios para todos, dice de esta manera. Un ejemplo de esto fue José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir, note su nombre, el que consuela a los demás. José era dueño de un terreno, lo vendió, trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Pero su nombre significaba el que consuela a los demás. Yo quiero que ese sea mi nombre. Yo quiero alentar a la gente a buscar de Dios, a servir de Dios, a dejar su vieja manera de vivir. Yo quiero hacer eso. Pero you know what? No todo el tiempo el Señor me da ese don. So I don't know. Pero lo necesitamos. Yo quiero, todos los nombres, los 7 dones que hay aquí, yo los he pedido.
Pero a veces que Dios no me los da todos. And that's okay. A mí no me da el don de hacer milagros porque a lo mejor, le ponía un sticker a mi troca y nos íbamos a hacer campañas y I don't know. So Dios sabe mi límite de fe que me ha dado y no quiero más de lo que Él me ha dado. Pero este don es importante, el don de animar, el don de él dice otra vez el que exhorta en exhortación, el don de ser animados. Y quien posee este don siempre viene en el perfecto tiempo. Animar también, llamado exhortación. Este don es evidente en aquellos que constantemente llaman a otros a prestar atención. Usted sí es uno de ellos. Perdón. Y seguir la verdad de Dios, lo que puede implicar la corrección puede implicar la corrección o la edificación de otros mediante el fortalecimiento de la fe débil o del consuelo en las pruebas. No nomás, hermano, tienes que servir al Señor. Vente, vámonos a ver cómo le hacemos juntos. Vamos, yo te hablo todos los días y te doy un versículo para que te animes. Yo oro por ti. De esa manera está hablando. No únicamente es algo que hablan, pero es algo que hacen. Estas personas que tienen este don andan con las antenitas, prestando atención a ver quién, y hay veces que tenemos mal día. Yo no sé si le ha acercado a una persona como esa con este don. Dice, hermano, todo va a estar bien, el Señor te ama. O cualquier palabra de aliento, o estás bien, puedo hacer algo por ti. Y son personas que están dispuestas no únicamente a hablar lo que hablan, pero están dispuestas a sacrificar su día, su tiempo, su dinero, todo lo que tengan para poder. Porque su meta es sacar a esta persona de su desánimo. Y nomás andan ahí con el ojo bien pelón, a ver cómo están todos. Y tienen el don de discernimiento. A veces que nomás le da a usted la mano, dice, hermano, ¿qué te pasa? Y se suelta llorando uno, como que Dios les revela a estas personas. En la iglesia tenemos unos aquí. I know. Porque me ha pasado a mí. Digo, ay. Necesitamos ese don. Me gusta mucho porque la palabra usada aquí, la palabra paralelo, es otro consolador. Si se pueden recordar esa palabra, otro consolador, está hablando del Espíritu Santo. Esa es la palabra paralelo. En Juan 14:16 lo compara otra vez con el Espíritu Santo. Este es un regalo que solo se puede ejercitar en la iglesia con personas que te conocen y te aman. A veces esto más bien no sucede en la casa. Hechos 14:22, Nueva Biblia de las Américas, otra versión, dice de esta manera: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Y luego Hebreos 10:24-25, Reina Valera, dice, y consideraremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esas son las personas que necesitamos. El Señor viene pronto. Y a veces esa palabra ya se ha sido muy desgastada por los tiempos, porque I don't know why, la gente ya está como muy como la palabra es immune, puede decir. Ya ni le hace efecto porque él ha escuchado tantas veces. Pero las personas que tienen el don de exhortación, cuando la dicen, de verdad que nos recuerdan a poder ponernos en línea otra vez. Como cuando alguien nos habla, hermana, ya tienes tiempo que no te veo en la iglesia, todo está bien, y no puedo ayudarte en algo. Necesitamos desesperadamente eso en la iglesia. Nos movemos rápidamente en lo próximo, parte del versículo 8. Dice, el que exhorta en la exhortación, y luego dice, y que reparte con libertad. Y que reparte con libertad. En otra versión dice, el que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar.
Y no creo que todos entendemos que la Escritura nos enseña que debemos dar regularmente a la obra de Dios. Eso está claro. Cuánto da, eso está en usted. Hay una base para cada uno de nosotros. No le puedo decir que es el 10%, para mí lo es. A lo mejor para usted es el 20%, I don't know. Pero la palabra nos enseña que Dios ama al dador alegre y al que ofrenda con amor. Hay una base, y esa base tiene que ser ejercitada en nosotros. Pero esta gente, específicamente los que tienen el don de dar, porque es un don, son extremadamente dadivosos. Solo quieren dar. Dios los usa para poder ser bendición a otros, porque son bendición para otros. Son como el canal que no deja de fluir. Lucas 6:38, palabra de Dios para todos, dice de esta manera: den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. Perdón, aunque se le haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Personas con este don ciertamente viven este pasaje. Y también Jesús, ¿qué dijo de esto? Hechos 20:35, versión Reina Valera: en todos los he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. También 2 Corintios 9:6 dice de esto: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también cesará. Dar es un don que hay gente en la iglesia que lo tiene. Más que nada pienso que se cumple la palabra de Dios en ellos cuando dice 2 Corintios 9:7-9, palabra de Dios para todos, dice de esta manera: cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Así como está escrito: el justo siembra sus bienes, da a los pobres, nunca deja de hacer lo que es justo. Amén. Hay tanto que cubrir en eso. Continuamos finalizando este versículo. Dice: el que preside con solicitud. Queremos decir que si usted es el líder de un ministerio, tiene que hacerlo con solicitud, hacerlo lo mejor posible. Necesitamos hacerlo lo mejor posible, porque Dios no quiere cosas a medias. Vamos a tener que detenernos ahí, porque de verdad hay mucho y no quiero correr a través de todo esto, porque estos son dones importantes, entenderlos. El no entenderlos puede ser un daño para nosotros. Vamos a detenernos ahí. Al cabo no llevamos prisa, y Dios mediante, para la próxima semana levantamos ahí y le damos a ver hasta dónde llegamos. Yo no sé cómo hay pastores que pueden cubrir todo capítulos enteros. Man, I can't do it. Y ya le hizo la lucha. Digo, man, eso no necesitan oír. Eso sí, no puedo hacer eso, porque entonces le estaría quitando a Dios lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Qué les parece si oramos mientras pasa nuestro grupo de alabanza? Y luego le pedimos a Dios que nos ayude a fortalecernos en esta área de los dones, porque ciertamente todos tenemos un don. Que Dios nos ayude a buscar cuál es ese don y poder ejercitarlo, porque si no, le digo, seremos como un miembro en nuestro cuerpo que, en lugar de ayudarnos a desempeñar lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia, entonces venimos a hacer algo que lastima. Se ponen de pie con todo, por favor, y le voy a pedir que ore conmigo. Y usted sabe exactamente en este tiempo cómo está usted en el servicio del Señor. Y a lo mejor usted sabe cuál es su don y a lo mejor no lo está ejercitando. I don't know. Solamente usted sabe. Pero déjeme decirle que el Señor fue claro cuando dice que es mejor amontonar riquezas en el cielo y no en la tierra.
Si es que oremos, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos, Señor, ser sensibles a tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que tú nos has llamado, Señor, para ser miembro de este cuerpo. Queremos, Señor, desempeñar los dones que has puesto tú en nosotros. Yo te pido, Señor, por aquellos, Señor, que ya los están desarrollando, que continúes, Señor, haciendo tu voluntad. Pero también te pido, Señor, por aquellos, Señor, que aún sabiendo, Señor, no ejercitan lo que tú has puesto en su vida y en su corazón, Señor. Esas habilidades que has puesto para la edificación de tu iglesia. Ayúdalos, Señor, a poder ser obedientes, Señor, a tu palabra. También te pido, Señor, por aquel que aún no sabe cuál es su don. Te pido que continúes abriendo puertas, Señor, y que le ayudes, Señor, a perder el miedo y poder pararse, Señor, delante de ti y decir: Señor, I'm right here. Aquí estoy. Haz conmigo lo que a ti te place. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, por este tiempo, Señor, que no se compara a nada, Señor, que podamos obtener en este mundo. Gracias que podemos pasar esta hora y media en el reino de los cielos, Señor, para poder prepararnos, Señor, para el mundo, para poder salir de estas cuatro paredes, Señor, y recordar que nuestra ciudadanía, Señor, no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Ayúdanos a vivir como hijos de Dios en esta semana. Ayúdanos, Señor, a buscar la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, que te haces presente en cada mente, cada corazón. Te pedimos que selles las palabras que has dado a nosotros, Señor, en esta tarde, para poder ejercitarlas, Señor. Que se muevan de nuestro corazón o de nuestra mente a nuestro corazón y ahora a nuestros pies. Gracias. En el nombre santo de Jesús, suple la necesidad de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, les amo en el amor del Señor. Si el Señor no ha venido, aquí nos vemos el jueves y luego el domingo. Y luego para los hombres, maridos, esposos imperfectos, nos vemos el sábado a las 8 de la mañana. Que el Señor me los bendiga. Y si ocupa oración, por favor no se vaya. Queremos orar con usted. Y nos vemos aquí y allá. Alguien decía, here, there or in the air. Que el Señor me lo bendiga.